¿Te quitas el cubrebocas? Buenos días, maestra. Buenos días.
Ok, hola, buenos días. Gracias a los que ya están activando su cámara. Los que faltan, por favor, cámara. Nada más. Cámara, por favor. Axel, Peralta Bustos, Mariana Dotor, Arriaga González. Ok. Empezamos a tomar asistencia. Ay, mi lista no carga. Voy a conectar con mis datos, porque está muy lento esto. Permítame, porque está cargando. Esto está muy lento. Alexandra Abarca. Presente. Brian. Buenos días, mis presente. Hola. Perla. Presente, mis buenos días. Hola. Carlita 1, Ayala. Hola, mis presente. Hola. Alexandra Bastida. Presente, buenos días. Hola, buenos días. Cari. Buenos días, presente. Hola, Danae. Presente. Lisette. Buenos días, presente. Hola, Emanuel. Presente, buenos días. Hola, Mariana Dotor. Mariana. No funciona su micrófono. Ok, Alejandro. Presente, mis. Carmen. Hola, mis buenos días. Hola, Diego Gabriel Castañeda. Presente, por favor. Diego Garcés Ballina. Aquí ya no estaba. Alison. Buenos días, mis presente. Hola, buenos días. Lupita. Buenos días, profa, presente. Hola, buenos días. Eunice. Buenos días, mis presente. Buenos días. Diana. Presente, buenos días. Hola. Alexander. Buenos días, mis. Hola. Mariana Jiménez. Hola, mis buenos días, Hola. presente. Buenos días. Cristian. Buenos días, mis presente. Hola. Sofi. Hola, mis presente. Hola, buenos días. A ver, espérame tantito. Edwin Portillo. ¿Qué tal, mis buenos días? Hola, buenos días. José Juan. Presente, mis buenos días. Hola, Roberto. Buenos días, mis presente. Buenos días. Espérame tantito. Laura Paulina. Hola, mis presente, buenos Hola, días. buenos días. Edwin Sánchez. Presente, mis buenos días. Hola. Ángel Gabriel. Presente, mis buenos días. Hola, buenos días. Leonardo. Hola maestra, muy buenos días. Buenos días. Wendy. Presente, mis buenos días. Hola, buenos días. Antonio. Buenos días, profa, presente. Hola. Axel. Buenos días, mis presente. Hola. Carlita Vargas 2.
Presente, mis buenos días. Hola, buenos días. Carlita Vargas Maya, Presente, 3. Miss, buenos días. Es que tengo 3 Carlitas. Y Rafael, Presente, maestra. hola. Bueno. Ayer nos quedamos en los diseños o alcances de la investigación, así se le llama. Diseños o alcances. Sí, de hecho, algunos autores, es que no entiendo por qué tanto cambio en el nombre, pudiendo ser más sencillo, pero algunos autores lo manejan como tipos de investigación. Entonces, para que no, si lo quieren consultar en otras fuentes, no les cause ruido, ¿no? Vimos desde el alcance temporal. Déjenme les comparto pantalla para que nos acordemos mejor. ¿Me escuchan bien ustedes, chicos? Los demás me dice Mariana, doctor, que no escucha bien. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Yo sí, Miss. Sí, me escucho. Sí, maestra. Creo que es su red, señorita Mariana, y chéquele, por favor. Ok, entonces les comparto pantalla otra vez para recordar en lo que nos quedamos el día de ayer. Les estaba yo mencionando que hay diferentes formas de llamar a estas investigaciones, tipo, niveles, alcances, pero finalmente lo que hay que dejar claro, o tener claro más bien, es de qué forma vamos a recopilar la información de acuerdo a lo que se desea aclarar con mis objetivos de investigación. Y esta forma lo vamos a mencionar en el diseño de investigación, haciendo uso de las técnicas adecuadas conforme al tipo de investigación. Si es básica, si es aplicada, si es longitudinal, de acuerdo a lo que vimos ayer, desde retrospectiva hasta de tendencia, o nos quedamos en los tipos de diseño o de investigación en profundidad, siendo 4 principalmente: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. En la licenciatura, en las otras materias que vayan a tener de investigación, que según yo nada más son esta y la del último semestre, se va a manejar para sus investigaciones, tanto de tesis como de aprobación del curso que toque. Aunque no se vayan a titular por tesis, tienen que aprobar el curso de investigación. Entonces, se manejan solamente estos principales 4 de tipos de investigación por profundidad, de los que mencionamos ayer, ¿no? Exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. ¿Sale? Después vienen otros tipos, ¿ok?, de investigación que pueden ser por amplitud, entendiéndose micro, meso y macro. Micro, como se puede entender, pues tiene que ver con lo más pequeño o lo más detallado que a mí me interesa saber. Por ejemplo, que a ustedes les interesara saber específicamente cuáles son las decisiones de tipo internacional administrativo que se toman en la Embajada de Canadá. Ahí estoy hablando de un tipo de investigación micro, porque me estoy enfocando solamente a la Embajada de Canadá. No me interesan otras embajadas, ¿sí? Meso es un prefijo griego que significa medio, ¿ok? Entonces aquí vamos a ampliar un poquito el objeto de estudio. No me voy a quedar nada más en un solo objeto, sino en más objetos o de más tamaño. Por ejemplo, si a mí me interesara igual entender las decisiones administrativas internacionales que se toman no solamente en la Embajada de Canadá, sino en las embajadas de la zona norte del mundo. Ah, ok. Entonces ya me estoy ampliando a un tamaño un poco más grande que solamente enfocarme a un solo país, ¿sí? Macro, perdón, macro tendría que ser, evidentemente, investigar más grande, ¿no? O sea, un objeto más grande o más cantidades de objetos de estudio. Por ejemplo, que igual me interesa saber las decisiones que se toman a nivel administrativo internacional en todas las embajadas del mundo. ¿Sí me explico? Voy creciendo micro, medio, macro, ¿ok? Esa es la investigación por amplitud. Y el tipo de investigación por tipo de fuentes, también eso ya lo vieron seguramente los que llevaron en prepa metodología de la investigación, pueden haber fuentes primarias o fuentes secundarias, también las mixtas. Las fuentes primarias son aquellas las que se recaban directamente del investigador. O sea, cuando aplicaron alguna vez un cuestionario, una entrevista, esa información que recabaron con el cuestionario, con la entrevista, es una fuente primaria, es información primaria, ¿sí? La que se recaba directamente por parte del investigador, ¿ok? Las fuentes secundarias, pues son las que ya existen, las que ya algún otro investigador trabajó. Por ejemplo, las que se publican en libros, en revistas, en fuentes electrónicas, ¿sí?
por parte de algún experto, esas son fuentes secundarias. Y las fuentes mixtas, también llamadas terciarias, son aquellas que mezclan ambas. O sea, ustedes, por ejemplo, en una investigación harían las dos, ¿están de acuerdo? La recabación de información directamente y además complementar esa información con la ya existente en otras fuentes de información, ¿sí? Esos son otros tipos de investigación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, Miss. Perdón, Miss, ¿cómo mencionaba que eran los mixtos? Los dos, primario y secundario. O sea, recabar la información directamente por parte del investigador, aplicando herramientas de recolección de información y además complementando esta información primaria con fuentes secundarias o ya publicadas. ¿Sí? Ok, gracias, Miss. De nada. Entonces, otros tipos de investigación son de acuerdo a su carácter o enfoque, ¿sí? Aquellas son, aquí le voy a poner, le voy a agregar o enfoque. Ahorita les quito las flechitas para que se vea. Ay, no se ve. Ahí está, ¿sí? Carácter o enfoque pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cualitativas viene de cualidad, de adjetivos, de ideas subjetivas o interpretativas. Por ejemplo, una investigación cualitativa es entender la personalidad de los chinos cuando compran arroz. Ustedes ahí están entendiendo personalidades, ¿están de acuerdo? Pero la personalidad es muy subjetiva. La personalidad de los chinos quizás es diferente a la de los japoneses, a la de los coreanos, ¿no? Entonces, como es algo subjetivo, más de interpretación, se vuelve una investigación con carácter o enfoque cualitativo, ¿sí? Una investigación cuantitativa, pues evidentemente utiliza números, mediciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa saber cuántos kilos de arroz en función de su personalidad consumen los chinos, ahí ya estoy hablando de cantidad. Entonces, la investigación se torna a un carácter o enfoque cuantitativo, ¿sí? Ahora, dudas de esas dos porque esas son las que pueden utilizar en su investigación, ¿sí? Puede haber investigaciones mixtas, ¿eh? Sí, quali y quanti. Por ejemplo, la pregunta que yo hice ahorita fue mixta, porque yo pregunté, más bien el objetivo fue determinar la cantidad de kilos de arroz que los chinos consumen en función de su personalidad. Ahí estoy mencionando dos aspectos o dos variables, personalidad y consumo en cantidad en kilos de arroz, ¿están de acuerdo? Entonces ahí estoy mezclando dos variables, quali y quanti. Puede ser una investigación mixta, pero aquí en la universidad se les sugiere que se decidan por solo un tipo, por solo un enfoque, o quali o quanti, porque si ustedes deciden hacer un enfoque mixto, es más chamba, es más tiempo de investigación. Sí se puede hacer, hay muchas investigaciones que se hacen mixtas para asegurar confiabilidad de la información, o sea, que no solamente me preocupe por recolectar números o cantidades, sino lo complemente con interpretación, y así es más entera la investigación, pero sí amerita más tiempo, ¿no? Y más trabajo, porque además de aplicar cuestionarios, de aplicar observaciones estructuradas, que son instrumentos cuantitativos, voy a complementar con el uso de instrumentos de recolección de información cualitativa, como entrevistas, observación no estructurada, grupos focales, ¿sí? Preguntas a expertos, historias de vida, entonces se vuelve más trabajo, ¿sí? Pero no significa que no exista. Entonces la universidad les recomienda o hacer investigaciones cualitativas o hacer investigaciones cuantitativas, pero no las dos porque no les daría tiempo, ¿sí? En las investigaciones por naturaleza pueden ser documentales, empíricas o experimentales, ¿sí? Las investigaciones documentales se basan más en analizar la información secundaria, o sea, la información que ya está publicada, por ejemplo, de libros, de revistas. Por ejemplo, una investigación documental es la información histórica, ¿no? La que estudian a los egipcios, a los, no sé, la historia del arte y todo, porque ahí nos preocupa más qué se sabe o qué se ha investigado sobre estos fenómenos históricos. Entonces, es más bien un tipo de investigación documental. Me voy a enfocar en los documentos
que ya se tienen sobre cierto fenómeno de estudio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos, no sé si han visto el programa de History Channel de cómo era realmente Leonardo da Vinci y de su rostro, si ese es el mismo rostro que el de la Mona Lisa, o quizá el de ¿de qué otra escultura asocian su rostro? Que se hizo una investigación muy completa, documental, de todos estos hallazgos que ha habido de las obras de Leonardo da Vinci y de cómo los rostros de cada obra que produjo el artista tienen ciertos rasgos de su cara, ¿no? Entonces, este tipo de investigaciones son documentales, ¿sí? Acuérdense, las que se enfocan más en analizar lo que ya se ha investigado de cierto fenómeno de estudio, ¿sí? Y las empíricas o experimentales tienen que ver con la experiencia, ¿sí? Tiene que ver con controlar una situación. Por ejemplo, quienes llevaron química en la secundaria, creo que todos llevamos química o biología o algo relacionado con laboratorio. Entonces, pues típico, ¿no? Que cortara la ranita o cultivara el frijolito en un envase de Gerber. O sea, esos son investigaciones científicas experimentales, ¿ajá? Que se basan en el control de las variables de estudio. Por ejemplo, el cultivar el frijolito en el algodón lleno de agua, ¿sí? Y a ver cuánto crece. Ok, entonces, pues ahí estamos controlando ¿qué? Pues la cantidad de agua, el ambiente, o sea, el algodón dentro del envase, ¿no? Estamos controlando esas variables con respecto al crecimiento natural de una planta en el bosque, en algún lugar donde haya agua, haya lluvia, ¿no? Entonces, estamos manejando variables con respecto a unas variables ¿qué? Control. ¿Cuáles son las variables control? Las que están fijas. Las que podemos manipular, ¿no? Pues son las que estamos sometiendo al experimento, ¿sí? En negocios, una investigación de tipo experimental, por ejemplo, podría ser, no sé, en Rey, a ver, no sé, ustedes son los Rey, se me ocurre quizá capacitación, por ejemplo, en idioma, por ejemplo, ¿cómo influye el que se capaciten a las personas nativas de cierto país en otro idioma en su desempeño laboral, ¿no? Ahí que estoy controlando el hecho de implementar una capacitación para observar cómo es la productividad, si cambia, para bien o para mal, en una empresa X. Y esto sucede mucho, ustedes lo saben. Hay empresas, sobre todo transnacionales y globales, que a su personal tienden a capacitarlos en otros países, a mandarlos a filiales en todo el mundo para que se familiaricen con la cultura del país y sobre todo con la posibilidad de expansión de la empresa en otro lugar. Pero hay personas que no están capacitadas para manejar este tipo de cambios a nivel empresarial. Entonces, aquí la investigación tendría que ser orientada a experimentar cómo una capacitación en otro idioma, al idioma del lugar a donde van a mandar al personal, influiría en su productividad. ¿Ya vieron? Entonces yo ahí estoy manipulando qué variable, capacitación. En la variable efecto, que es productividad. Ahí hay una investigación de tipo experimental, aplicada en el ámbito de negocios. ¿Sí? ¿Dudas? Miss, entonces las empíricas me confundí un poco con las experimentales. ¿Me lo podría repetir, por favor? Las empíricas se habla de la experiencia. O sea, por ejemplo, y se pueden mezclar con las experimentales, suponiendo, ahorita lo que yo hice de la situación de negocios, de la capacitación en idiomas para que se puedan mejorar su productividad, ahí yo estoy mezclando las dos, porque bajo mi experiencia profesional, Mónica, ¿sí? Yo sé que el hecho de que se capaciten las personas en aspectos internacionales, porque esas personas trabajan en empresas de este tipo, sí puede repercutir en su productividad. Entonces ahí estoy hablando de la experiencia, que es lo empírico, ¿sí? Pero si además quiero corroborarlo con un experimento, entonces ahora lo que voy a hacer es, bajo mi experiencia de que esto sucede, ahora voy a aplicarlo en una empresa en donde no se hace la capacitación en idiomas, a ver cómo funciona lo que yo sé o lo que yo he vivido, que es que sí influye. ¿Sí me explicó? Entonces ahí estoy manejando una investigación empírica con una experimental. ¿Sí quedó claro? Sí, claro, Miss, gracias. ¿Sale? Ay, ya moví las flechas. ¿Ok? ¿Los demás quedó claro?
chicos? ¿Seguros? Sí, Miss. Sí, maestra. Órale, bueno, entonces sigamos. Entonces, como en esta clase y en las demás materias que van a llevar de investigación, en donde principalmente se van a enfocar con su investigación en cuanto a nivel o alcance, son las 4 que les dije hace rato. Exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, ¿sí? Entonces, la exploratoria yo les dije en la clase pasada, es cuando el investigador casi no tiene información previa o secundaria del fenómeno de estudio, o no tiene de plano, entonces tiene que empezar de cero, tiene que empezar a familiarizarse con el fenómeno. Por eso algunos expertos en investigación mencionan que casi todas las investigaciones comienzan siendo exploratorias, porque pues de entrada te tienes que empezar a familiarizar con dónde investigar sobre tu tema, si en libros, si en revistas, si preguntándole a un maestro, ¿no? Entonces apenas estás explorando, por eso todas empiezan siendo exploratorias, pero después se pueden tornar descriptivas o correlacionales o explicativas, ¿sí? Y las descriptivas son aquellas que justo, como les dije ayer, describen y miden variables o describen e interpretan variables. Por eso la descriptiva puede tener un carácter o enfoque cualitativo y, más bien, o cuantitativo, ¿sí? Porque pueden ser las dos. Sí, ay Dios. ¿Sí me explicó? ¿Sí, chicos, o no? La descriptiva puede ser dos, cualitativa y cuantitativa, ¿eh? Oye. Ajá. La correlacional, ayer lo explicamos, mide relaciones, explica relaciones, perdón. Investiga relaciones, porque no me meto con diferentes tipos, ¿sí? Relaciones entre variables, relaciones entre manejo del inglés y elección de la licenciatura. Género y capacidad de relacionarse con las personas. No sé, agilidad mental y nivel de éxito en los videojuegos. ¿Ya vieron? Quiero saber si hay relación, ¿ok? Nada más, ¿ok? Y en la investigación explicativa, no. En la explicativa quiero saber si una variable causa otra. Por eso yo les decía que aquellos que ya llevaron estadística, no sé si les mencionaban las variables independientes X y las variables dependientes Y. Ahí se estudia un fenómeno de causalidad, porque las variables X, que son controlables generalmente, van a causar o van a explicar las variables Y, o sea, las variables respuesta, por eso se le llama en estadística, ¿sí? Entonces, ahí lo que queremos encontrar es si existe un nivel de causalidad o de explicabilidad de una variable independiente hacia una variable dependiente, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí ustedes van a decidir en su investigación qué quieren hacer. ¿Quieren nada más explorar? A ver, ¿qué está pasando con algo? Sería exploratorio, ¿no? ¿Quieren describir fenómenos? Pero, ¿cómo? Numéricamente tendría que ser descriptiva cuantitativa. O cualitativamente, hablando de descripción de adjetivos, de interpretaciones, entonces sería ¿qué? Cualitativa. ¿Quieren entender relaciones entre variables? Es correlacional. ¿Quieren saber si una variable causa a otra o explica a otra? Entonces es una investigación de un nivel explicativo. ¿Sí? Ahora sí ya quedó más claro estos niveles. Sí, Miss. Ok. Entonces, Sí, Miss. Antonio, ¿me ayuda a leer, por favor, para qué sirve un estudio exploratorio? Sí, profe. Los estudios exploratorios sirven para abordar un tema o problema que no ha sido abordada antes o con poca bibliografía. Lo esencial del estudio exploratorio es descubrir. Permiten aumentar el grado de familiaridad con un fenómeno desconocido. No constituyen un fin en sí mismo, sino el primer nivel de investigación de un fenómeno poco conocido. Ujú, Son flexibles en su metodología, comparados con los descriptivos y explicativos. ujú. Son más amplios y dispersos que los otros niveles de investigación. Así es. Ujú, Concluyen con una reformulación del problema original de investigación. ujú, Concluyen con el descubrimiento de variables nuevas y de su posible relación. ujú. Y por último, concluyen con la formulación de una o más hipótesis, pero
sin contrastación. Gracias. Entonces, los últimos dos incisos que leyó Antonio son muy importantes porque se relacionan con el carácter o el enfoque de la investigación. Aquí les estoy agregando el inciso, bueno, sí, al punto 8 más bien, que las hipótesis pueden ser también llamadas supuestos. ¿Cuándo ocupar hipótesis o cuándo ocupar supuestos? Bueno, para empezar es exactamente lo mismo. Una hipótesis que un supuesto es lo mismo en significado, pero se utiliza en investigación diferente, porque las hipótesis se van a utilizar predominantemente para enfoques cuantitativos, ¿sí? O sea, para investigaciones de números. Y los supuestos los voy a utilizar para investigaciones con enfoques cualitativos, ¿ok? Entonces, lo que leyó Antonio en el punto 8 dice, concluyen con el descubrimiento de variables nuevas y de su posible relación. Oiga, Miss, pero no dijo que las exploratorias no son diferentes a las correlacionales, sí. Pero una investigación, yo también les dije que comienza siendo exploratoria y luego puede tornarse de alguna de las otras tres formas, o descriptiva, o correlacional, o explicativa. Entonces, esto es lo padre de la investigación, que no nada más se quedan con un solo tipo, con un solo diseño. Pueden mezclar varios dependiendo de lo que quieren saber, ¿sí? Entonces, a lo mejor al principio sí están nada más explorando a ver qué onda, ¿no? Con tu tema de investigación, pero después han encontrado datos, han encontrado información, tanto publicada como la que ustedes vayan a recabar, o sea, secundaria y primaria, que va a hacer que su investigación ya cambie, se vuelva o correlacional o se vuelva de otro tipo. Entonces, cuando establezcan en las etapas del capitulado de su tesis, habrá que mencionar. La investigación será con un carácter o enfoque tal, cualitativo o cuantitativo, pero con un nivel de investigación exploratorio descriptivo o exploratorio descriptivo correlacional. Se puede, sí se puede que sean más de dos, ¿sí? Siempre y cuando lo sepan justificar, o sea, explicar por qué, o sea, por qué deciden que tenga tres diseños o tres alcances, ¿no? Ah, pues porque la investigación comenzó averiguando en qué consistía la productividad de las embajadas en Canadá, pero se ha descubierto hasta el momento que tiene que ver con un tema de la puntualidad de los empleados al asistir a trabajar a la Embajada de Canadá. Entonces hay una relación causa-efecto entre la puntualidad y el hecho de que esa embajada tenga cierto nivel de productividad. Ahora, ¿ya vieron? Entonces, si ustedes justifican todo lo que mencionan en su investigación, es válido, siempre y cuando lo justifiquen teóricamente, o sea, con alguien experto en metodología que les haya dicho, no, pues es por esto, y además de que se aplique a su tema de estudio, ¿sí? Entonces, por eso es importante lo que leyó Antonio hasta el final y lo que les acabo de decir de las hipótesis o supuestos. Acuérdense, hipótesis, cuantitativo. Supuestos, cualitativo, ¿sí? Un supuesto cualitativo ahorita puede ser los alumnos del grupo 201 de Rey no desayunaron. Ese es un supuesto cualitativo, ¿sí? Ajá. Más bien tendría que conjugar en verbo postpretérito porque es una respuesta tentativa. Los alumnos del grupo de Rey 201 aún o todavía no habrían desayunado. Habrían. Ese es el verbo, la conjugación en postpretérito. Y se aplica para supuestos y para hipótesis. Siempre. No pueden conjugar una hipótesis ni en pasado, ni en presente, ni en futuro. Porque es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Todavía no pasa, ni ha pasado. ¿Sí? Apenas voy a saber si va a pasar. ¿Ok? Entonces, tanto hipótesis como supuestos se conjugan con verbos en postpretérito. Terminaciones ia o ría. ¿Vale? Abusados porque eso siempre se me equivocan mis otros alumnitos en posteriores cursos y en exámenes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. No. Bueno, hagan sus anotaciones, ¿eh? Háganse un acordeón de tips. Así no se nos olvida. Ok. Ahora, cuando yo hago una investigación exploratoria, ¿cuáles son los pasos a seguir? Okay. Wendy, ¿me ayudas, por favor? Wendy, probando. Houston. ¿Sí anda por ahí Wendy o no?
Alexa Abarca, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Gracias. Niveles de investigación. ¿Cuáles son los pasos de una investigación exploratoria? Pasos de una investigación exploratoria. 1. Introducción. 2. Selección del tema y justificación. 3. Formulación del problema. 4. Objetivos. Grad y específicos. 5. Marco teórico, si existe. 6. Selección del nivel de investigación. 7. Construcción del instrumento de recolección. 8. Muestreo y trabajo de campo. 9. Análisis de datos. 10. Identificación de las variables y sus relaciones. 11. Reformulación del problema original. 12. Formulación o no de una hipótesis o supuesto. Gracias. ¿Sí? Entonces, el paso número 5, que es marco teórico, es bien importante, porque acuérdense que la investigación de alcance o de nivel exploratorio, o tienes poquita información secundaria, o no tienes nada. ¿Sí? Entonces, por eso dijo Alex que el marco teórico puede que no exista. ¿Por qué? ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué saben que es el marco teórico? Chicos, ¿qué conocen que es el marco teórico? Pues es en donde vamos a poner toda pues de cierta forma como la información que investigamos y que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestra investigación, ¿no, Miss? Toda la teoría, mi amor. ¿Sí? O sea, marco teórico, pues teoría, ¿no? ¿Qué es lo que dice Carmen? Toda la información, que yo creo que es a lo que se refería, la información que se sabe del tema. Pero si en una investigación exploratoria no hay casi información, por eso dicen ahí entre paréntesis, si existe. Si no existe, pues tendrán que ustedes que elaborar su marco teórico, ¿no? Y no será marco teórico, tendrá que ser más bien conceptual. ¿Sí me explicó? Entonces, en este tipo de investigaciones no crean que por casi no haber información son más fáciles, al contrario. Entonces, ahí tendrán ustedes que construir todo el cuerpo de su investigación. ¿Sí me explicó? Pero sí las hay, o sea, sí se pueden hacer. Digo, ahí está Darwin, ahí está Stanton, ahí está Maslow, que hicieron toda una investigación exploratoria para arrojar teorías mercadológicas, teorías de psicología conductual, teorías de necesidades, pero partieron de nada. O sea, ahí sí le van a tener que chambear si su tema es exploratorio, total. O sea, se queda siempre siendo a lo largo de su investigación siempre exploratorio. Porque recuerden que todas empiezan siendo exploratorias. Ya después se estructuran mejor y pueden ser descriptivas, correlacionales y bla, 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 ¿no? Ahora, acuérdense que todas las investigaciones generalmente siempre van a tener objetivos que clarificar, obviamente, sino como para qué investigan, ¿no? Pero son objetivos de investigación, no de acción. Porque aquí ¿cómo se llama? Hay mucha confusión en esta parte. Cuando hacen una investigación y les pedimos objetivos, ponen, por ejemplo, encontrar, si es que está bien estructurado al principio el objetivo con un verbo en infinitivo, ponen encontrar la relación que existe entre el consumo de café y el crecimiento económico de Chiapas. ¿Sí? Para, sembrar más café. No, ahí no es de investigación, ahí es de acción. De investigación sería encontrar la relación entre el consumo de café y el crecimiento económico del estado de Chiapas para decidir seguir cosechando café o no. Pero yo primero tengo que saber si es rentable el cosechar café, seguir cosechando café o no, para poder decidir si lo voy a seguir haciendo o no, no para hacerlo. ¿Sí me explicó? Eso es un objetivo de investigación, no un objetivo accionario o objetivo de acción. ¿Sí? Entonces, para que sean muy cuidadosos en la forma de redactarlo, ni modo. Si yo sé que si a alguno de ustedes les cuesta trabajo redactar, los invito a hacer ejercicios de redacción, de escritura clara, de congruencia de verbos, de congruencia de pronombres, de uso de sustantivos, de adjetivos y todo, porque en metodología es muy importante la redacción, ¿sí? Porque cada etapa se redacta de diferente forma.
No es lo mismo redactar el título que el tema. No es lo mismo redactar un objetivo que una pregunta. No es lo mismo redactar una pregunta que una hipótesis o un supuesto. Ajá. No es lo mismo redactar el planteamiento del problema que el problema principal. Ajá. Entonces son detallitos que hay que cuidar mucho. ¿Ok? Continuamos. Ay, me pasé. Ahora vamos con los estudios descriptivos. Señor Soriano, ayúdeme, por favor. Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Dice, ¿para qué sirve un estudio descriptivo? Estudios descriptivos sirven para, Ajá. dice, lo esencial es describir cómo es y se manifiesta un fenómeno. Punto número 2, especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades. Punto número 3, perdón, es que me enfermé, pero ahí voy. Sí, perdón. Se centran en medir con la mayor precisión posible. Punto número 4. Para estos estudios, describen, equivale a medir. Punto número 5. Ofrecen la posibilidad de predicción incipientes. Incipientes, perdón. Ajá. ¿Quiere que repita el punto número 3 o el 4? No, tú síguele. Ahorita les explico. Sí, no se preocupe. Punto número 6. Un censo es un ejemplo claro. Es un ejemplo clásico, perdón, de estudio descriptivo. Punto número 7. Una encuesta, pues muestreo también. Punto número 8. Para muestreo, mi estimado. Pues muestreo dije, ¿no? Para muestreo. Aquí es P, Para diagonal muestreo también. Ajá, perdón. Para muestreo también. Punto número 8. Concluyen con un diagnóstico de las variables medidas. ¿Quiere que repita alguna? No, así está bien. Muchas gracias. No, es que ya me sentí tonto. Si quiere lo repito. Yo soy parte de usted, porque yo en ningún momento le dije que estaba mal. No, sí, yo me dije solito. No, está bien, Leo, déjale ahí. Espérame. Okay, es que perfecto. quiero ratificar una palabrita que le costó un poco de trabajo, la de incipiente. Ok. ¿Qué significa incipiente? Perdón. ¿Lo puedo googlear? Significa... ¿Le puedo decir yo? Ah, bueno, sí. Pues es que no sé quién. ¿Alexandra Bastida levantó la mano y es la que está hablando o alguien más? No, sí soy yo. Ah, corazón, ok. Ajá, ¿qué pasó, Alex? Según yo, incipiente es cuando algo empieza a manifestarse, ¿no? Cuando que vamos a comenzar algo. Según yo. Ajá. O algo incipiente también es algo que es muy vago, ¿no? O sea, algo que todavía no sabemos específicamente qué es lo que queremos. Ajá. A lo mejor una relación empieza siendo al principio incipiente, ¿no? Así como que hasta, pues sí te quiero, pero no mucho, ¿no? Y hasta después empieza el amor aquí apasional y toda esta onda, ¿no? Puede ser desde este punto de vista. ¿Qué pasó, Edwin? Levantó la mano. Ah, sí, no, pero ya definió lo que es incipiente. Ah, muchas gracias, licenciado. Entonces, ¿por qué lo ocupó aquí Leonardo cuando leyó la descripción de los estudios descriptivos? Valga la redundancia, ¿no? Porque con este tipo de estudios lo que logramos es clarificar o eliminar esta incipiencia del tema de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo empezamos a detallar, lo empezamos a describir, pues sí, perdón por la repetición, pero a describir, ¿sí? Ahora yo aquí hice una adición a lo que leyó al inciso 4, al punto 4 que leyó Leonardo, dijo, para estos estudios, describir equivale a medir o yo le puse a interpretar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? En lo que admito a sus compañeros. Están teniendo problemas de leer, ¿verdad? Hoy, como que hay muchos problemillas ahí de conexión. Yo también he tenido problemas. ¿Por qué le puse a medir o a interpretar? Y ya se los dije hace rato. Miss, no sé si esté bien, pero creo que es porque puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien. ¿Sí? Acuérdense que el nivel descriptivo de una investigación lo pueden aplicar para las investigaciones quali o para las investigaciones quanti. ¿Sale? Entonces vamos a poner un ejemplo. Una investigación descriptiva es, quiero saber, cuantitativa, quiero saber cuánto pesa mi peor enemiga. Ándale, échale. Pues,
80, 90 kilos, casi 100 la maldita, órale. Esa es una investigación descriptiva cuantitativa. Pero si yo quiero hacer una investigación descriptiva cualitativa quiero saber si mi peor enemiga es la más gorda del universo y por eso es la más acomplejada. ¿Vieron? Ya estoy ocupando, ¿qué? Adjetivos. Adjetivos, no estoy ocupando cantidad. ¿Sí? Por eso el nivel descriptivo puede aplicarse para enfoques quali o enfoques cuantitativos. ¿Sí? ¿Dudas? No, Miss. ¿No? Ok. El censo, ¿saben qué es un censo? ¿O no? Como un censo poblacional. Sí, exacto. Lo que hace el INEGI, sí es INEGI, ¿no? ¿O ya se cambió? Sí, INEGI. Sí, INEGI. ¿Ah? El INEGI son censos poblacionales. O sea, no hay muestreo. Ahí sí tiene que, puerta por puerta, a ver, ¿cuántos televisores? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos contactos de luz? ¿Cuántos? Todo eso que pregunta el INEGI en el censo es un estudio descriptivo. Sin embargo, no es una investigación. Abusados. Una investigación muestrea, o sea, secciona poblaciones extrayendo una pequeña parte. Para lo que yo encuentre en esa pequeña parte, lo extrapole a toda la población. Porque si lo hago elemento por elemento de la población, no es investigación, es censo. Esa es la gran diferencia entre censo e investigación. ¿Ya vieron? ¿Sí? ¿Lo puedes repetir? Es que como que se traba. A ver, otra vez. Un censo es cuando no existe muestreo. Ustedes saben que muestreo significa elegir una pequeña parte de la población para lo que se encuentre en esa pequeña parte o en esa muestra, yo lo pueda generalizar a toda la población, ¿cierto? Eso es un principio de muestra. En estadística todo eso se ve, ¿verdad que sí? ¿Estoy llevando estadística ahorita o no? No. No, mi, solo hemos llevado matemáticas aplicadas a la economía. No, pero matemáticas es exacto y estadística es aproximación. Pero en la prepa sí llevaron estadística, claro que sí. Hacían su tabla de distribución de frecuencias, media, mediana, moda, tururú, ¿o no? Nos tocó, bueno, a mí, el último semestre, entonces todo fue en línea y pues realmente no entendimos bien. Bueno, yo creo que sí, tienen que llevar, seguramente van a llevar en otros semestres estadística y ahí les van a explicar, ruego a Dios porque así sea, que les expliquen qué es una muestra, cómo se calcula una muestra, pues obtención de medidas de descripción, que son, por eso hay estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es cuando obtenemos medias, modas, medianas, bla, 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 ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, todo eso es estadística descriptiva, porcentajes, ¿no? Y la estadística inferencial es la que prueba y comprueba supuestos sociales o supuestos antropológicos. O sea, cuando hacen pruebas de hipótesis, H0, HI, ¿no? O H1, H2, H3. Hipótesis nula, hipótesis alternante. ¿Sí? Todo eso se ve en estadística. Digo, cuando yo doy estadística, veo todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros en la investigación ocupamos las dos, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva para obtener promedios, ¿no? O porcentajes poblacionales o porcentajes de ventas o porcentajes de participación de mercado, ¿no? Y la inferencial para comprobar mis supuestos o comprobar, más bien, mis hipótesis, porque los supuestos son cualitativos. Esos ahí no se hace estadística. ¿Están de acuerdo? Entonces, las dos se utilizan. Por eso me extraña que no la hayan llevado aún porque, o seguramente la van a llevar para que en décimo, que vuelvan a llevar esta materia, ya están más que listos para hacer una prueba de hipótesis, para hacer una obtención de un promedio, de un porcentaje, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este tipo de estudios, de caracteres de estudios descriptivos, si lo van a hacer cuantitativo, sí es necesario obtener tamaños de muestra, ¿no? Para poder interpretar o para poder establecer conclusiones a toda una población de estudio. ¿Queda claro estos tipos de estudios? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿cuáles son los pasos para una investigación descriptiva? Igual que la exploratoria lo leyó, fue Antonio, ¿verdad? La que lo leyó. Luisette, ¿me ayudas a leer, por favor, cuáles son estos pasos?
¿Cuáles son los pasos de una investigación descriptiva? Pasos de una investigación descriptiva. Sí, porque Luisette está, Mm, ¿verdad? Creo. Sí, por favor, gracias, Cristian. Sígale, porque Luisette Sí. tiene problemas, creo. Ajá. Ok. Número 1, introducción. Número 2, selección del tema. Qué Número bonito. 3, Ajá. formulación del problema. Ajá. Número 4, objetivos general y específicos. Número Ajá. 5, marco conceptual. Número Ajá. 6, selección del nivel de investigación. Número 7, identificación y definición conceptual y esquema de variables. Ujú. Número 8, diseño de instrumentos de recolección. Número 9, selección de la muestra. Número 10, trabajo de campo y procesamiento del material de campo. Ujú. Número 11, análisis de datos de las variables medidas. Número 12, diagnóstico de las variables medidas. Y número 13, formulación o no de hipótesis. Ok, de hipótesis o qué? ¿Qué más? ¿Hipótesis o? Empieza con ese y termina con ese. Ay, Ay, Manto, acuérdate, la acabo de leer. Digo, de leer y de hacer. Oye, Alexa, tranquila. ¿Quién más me levantó la mano? Espérame. ¿Síntesis? ¿Cómo síntesis? Me recargo en la pared. Supuestos. Sí, supuestos. Oigan, ¿tienen memoria de teflón? Una vitaminita hay por ahí, ¿no? Señores, mamás, papás, por favor, sus niños requieren vitamina. Les va la onda, les va la memoria. Ya ni yo, a mis 40 primaveras, muchachos, no me hagan esto. A ver, ¿sí? Acuérdense, la descriptiva puede ser cualitativa y cuantitativa. Entonces, puede tener hipótesis cuantitativas o supuestos cualitativos. ¿Sí, Cristian? Sí, Miss. ¿Vale? A ver, fíjense por qué leyó Cristian marco conceptual, no leyó marco teórico. ¿Qué diferencia hay entre conceptual y teórico? ¿Este da la definición como tal de las palabras? ¿Cómo la definición? Pues sí, no, a ver. No. Por ejemplo, ¿qué Más o menos significa estás agarrando, conceptual? Alexa, pero a ver. No os perdáis, corazón. Si el marco teórico es la teoría, ¿no? Es que no sé quién levanta la mano. A ver, Edwin, ¿qué pasó? Y luego está Wendy. No, yo creo que lo que le iba a decir era un glosario, entonces no, creo que mi idea está errónea. No, y qué bueno que lo dice porque ahorita voy a corregir eso porque es un error que se presenta generalmente en todos los tesistas. ¿Qué pasó, Wendy? Y es que el marco conceptual no sería como lo más específico y el marco teórico sería como el contenido del todo. No. A ver, ahí les va la diferencia, ¿sí? A ver, Alexa, ¿qué pasó? ¿O ya la vas a bajar la mano? No, pues ya sí que continúe mis No, muchas gracias. Qué amable, oiga, qué correcta, me da permiso. Fíjense bien, es que porque algunas universidades piden así, en la sección de marcos, piden marco teórico, marco conceptual, marco histórico y marco legal. ¿Sí? Entonces quedan así como que, chale, ¿cuántos marcos? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, ahí les va la diferencia rápido, ¿sí? El marco teórico, pura teoría. Por eso en el marco teórico tienen que cargar la información de puras citas. Citas que respalden la información que están pegando, copiando y pegando de las fuentes de información. Sí, no nos hagamos. Así se hace. Finalmente el marco teórico sí es una recopilación de las principales teorías que se relacionan con su tema de información, pero no es un glosario. Por eso qué bueno que lo dijo Edwin, ¿eh? Porque eso hay mucha confusión. Me meten como un tipo de diccionario, ¿no? Ahí en el marco teórico, así de, no, pues administración, dícese de la ciencia que estudia la distribución de los recursos en una empresa. No. Ese es un glosario. Y sí, puede venir en una investigación, pero es opcional y va hasta al final. Pero no es el marco teórico. O sea, el marco teórico, por eso les digo la importancia de saber redactar, porque hay que lograr unificar todas las principales teorías que se relacionan con su tema de investigación, pero uniendo estas teorías con preposiciones, con conjunciones, o sea, para que no se vea como un tipo copy-paste y nada más pegar conceptos. No, más bien pegar teorías, ¿sí? Ese es marco teórico. Repito, por eso es el que más se utiliza o en el que más se manejan citas, ¿sí? ¿Ok? Las citas son las pequeñas, lo que me mandaban antes como referencias, que les decía, no, me está mandando citas, no referencias. Esas son citas, ¿sí? Y van en el cuerpo del trabajo, ¿vale? El marco, ¿dudas del marco teórico?
¿Sí o Creo no? que no. ¿No? Bueno. El marco conceptual, porque algunas universidades lo que hacen es pedir marco teórico o conceptual. Y no, no es lo mismo uno que otro, ¿sí? El marco conceptual es como más o menos lo quiso decir esta Alex, por eso le insistí en que me dijera a qué se referiría con definiciones. Es más bien el concepto que ustedes entienden como investigadores de la teoría que metieron en el marco teórico. Entonces, por ejemplo, si ustedes en el marco teórico hacen referencia a la teoría administrativa de, no sé, de Pavlov, de premio y castigo, ajá, van a poner, según Pavlov, afirma que los seres humanos se comportan en función de premio y castigo durante su vida, así también en su vida laboral. Cita, Pavlov, ¿no? Ahí está mi marco teórico, ahí está mi parte de marco teórico. Y en el marco conceptual van a decir, de acuerdo a lo que se mencionó sobre la teoría de castigo y premio, la aplicación al tema presente de investigación tendría que ver con que los empresarios de empresas internacionales también se mueven bajo un esquema de premios y castigos, entendiéndose compensaciones o sanciones administrativas en su vida laboral. ¿Ya vieron? Ese es un concepto, ¿sí? Es como una interpretación chiquita de la teoría que hicieron en el marco teórico. Y ahí en el marco conceptual no hay citas, porque es lo que ustedes como investigadores entienden de lo que hay de teoría en la investigación. Ese es marco conceptual. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Y por ejemplo, dentro del marco conceptual tiene que venir como con una estructura parecida como lo comentó, o sea, con un ejemplo dirigido a... Más bien una aplicación a tu tema. O sea, siempre todo lo tienen que amarrar a su tema, a su tema, a su tema, a sus objetivos, a su problema. Por eso es la parte de la redacción. ¿Sí? O sea, tienen que lograr de forma escrita, en el marco conceptual, por ejemplo, y ligar la teoría que existe en libros, revistas relacionadas con su tema, y luego ustedes cómo lo interpretan sin conjugar en primera persona o en tercera, que luego me escriben en las tesis. Nosotros venceremos juntos la administración, ¿se entiende? No. ¿Sí? Hablar la redacción correcta en todas las investigaciones es en impersonal. ¿Sí? En impersonal significa sin conjugación de yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. No se ocupan pronombres. Se redacta en impersonal, ¿no? Entonces, por ejemplo, se entiende, a partir de la teoría de premio-castigo de Pavlov, se entiende en el tema de investigación que bla, 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 bla. Entonces, ahí están amarrando la teoría con lo que ustedes como investigadores entienden sin conjugar en primera persona, asociado al tema de investigación, y así se redacta un marco conceptual. ¿Sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí o no, Miss, chicos? el marco conceptual tiene es como, su estructura lo puedo poner como un mapita o algo. ¿Como una qué, perdón? Como un mapa, un diagrama. No, se tiene que redactar, hay que escribirlo. Sí, ok. Se pueden apoyar de figuras o de tablas, sí, pero el cuerpo del capítulo, porque es un capítulo de una tesis o de una investigación, sí hay que redactarlo por parte del investigador. Sí, eso sí. Por eso es bien importante, chicos, que desde ahorita, desde este semestre, ¿sí? Y todos los que siguen antes del último, que es cuando vuelven a llevar esta materia, y sí les piden, aunque no se titulen por tesis, les piden un anteproyecto o un protocolo, vayan buscando un asesor metodológico, aparte de un asesor de contenido, o sea, un asesor experto en REI, ese es el asesor de contenido. Y el asesor de metodológico es una persona que los va a ayudar en revisar la estructura de, a ver, tu título va, ¿tiene esto, esto, sí? Tema, ¿tiene esto? Sí. Objetivos, ¿tienen esto, esto y esto? Sí. Marco teórico, ¿tiene esto y esto y esto? Sí. O sea, ve la estructura de la investigación. Eso es un metodólogo. Ajá, entonces, váyanle buscando para que se apoyen. No se esperen porque, créanmelo, o sea, lo estoy viviendo con los de décimo y sí, pobres, es que se quedan así como, ¿qué? Y entonces se atrasan. Mejor vayan de una vez buscando
sus asesores de contenido y de metodología para que vayan armando su investigación, aunque no se vayan a titular por tesis, ¿eh? Tienen que entregar aunque sea protocolo. Para pasar la última materia del curso y del semestre de la licenciatura, tienen que entregarlo. Así pase Chabelo en bicicleta, lo tenemos que entregar. ¿Sí? Ese es el marco conceptual, ¿ok? Ya dije marco teórico y marco conceptual. Ahora, el marco, ¿qué les dije? Histórico, generalmente se va al principio antes de teórico y de conceptual. Como su nombre lo dice, pues son todos los antecedentes, pero todos, o sea, no solamente los más importantes, sino todo lo que se ha hecho con relación a su tema de investigación. Descubrimientos, beneficios, ventajas, usos de otras personas o de otras empresas, ¿no? Todo lo que se ha hecho en el pasado. Eso es el marco histórico. ¿Sí? También lleva muchas citas, obviamente, porque esa parte de la investigación es extraída de libros, de artículos, ¿sí? Entonces sí hay que hacer la referencia siempre. La referencia y la cita, referencia y cita, referencia y cita. Cita en el cuerpo del trabajo y referencia al final. Acuérdense, siempre. ¿Sí? Eso es marco histórico. Y el último marco es el marco legal. El marco legal es flexible, o sea, ahí sí depende del tema. Si su tema merece, o más bien necesita mencionar alguna ley o alguna normativa de alguna empresa, de una institución, hay que meterlo eso en marco teórico, digo marco legal. ¿Sí? Porque su investigación ocupó lineamientos, políticas, leyes, artículos que fueron necesarios conocer para darle claridad a su tema de investigación. Y sí hay que mencionarlo. También igual, con citas y referencias. Ajá, entonces esos son los principales cuatro marcos que les pueden pedir en una investigación. Marco histórico, marco teórico, marco conceptual y marco legal. Generalmente las empresas nada más les piden marco teórico o marco conceptual, que ya les dije que no es lo mismo, o algunas incluso nada más marco teórico. ¿Sí? Pero bueno, ya les expliqué los cuatro para que cualquier marco que les pida, sepan cómo se arma. ¿Sí? ¿Dudas? Chicos. Creo que no. Bueno, espero que no, porque el único que me contesta es Edwin. Pues yo pienso que es una voz generalizada. Pero... ahorita mi cara está como la imagen de fondo de loop. Así estoy yo. ¿Cómo? ¿Como fondo de qué? ¿De imagen de cuál? De la foto que tiene en su perfil. ¿De esta... Ajá, así estoy yo. Así de gotita japonesa, ¿no? De caricatura japonesa. Así de... Ajá, lo estoy procesando. Ya sé, o sea, no se espanten, digo, yo sé que es mucha información, pero aquí el truco en investigación es ordenarse. Si ordenan ustedes sus ideas en seccionar, a ver, primero, ¿qué onda? Mi tema, luego mis objetivos, luego más bien, primero mi planteamiento del problema, luego mi problemita principal, ahora voy con mis objetivos de investigación, ahora voy con mis preguntas de investigación y ahora mis posibles respuestas que pueden ser hipótesis o supuestos, ¿no? Y ya, por eso al principio de toda, ¿se acuerdan de la matriz de congruencia metodológica que vi con ustedes? ¿Sí? Por eso es tan importante dárselas al principio de todos los cursos de investigación. Si queda clara esa matriz, ya nada más es rellenarla en la investigación. Puro relleno. O sea, rellenar, ahora le va. Y ya tengo delimitado mi planteamiento, ahora hago mi capítulo del planteamiento. Ahora, ya tengo mi planteamiento, ahora hago mi problema, lo vuelvo a repetir porque ya quedó bien clarito en mi matriz. Va, next, siguiente capítulo. Voy con mis objetivos, perfecto. ¿Cuáles son mis objetivos? Los repito en mi tesis, ahí va. Ya los tengo claros en mi matriz, va, nada más es pasarlos. Y así. Pero ya nada más falta terminar con los capítulos que restan, que son marco teórico, marco conceptual, bla, 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 bla. Y el trabajo de campo, que es lo que les voy a preguntar ahorita. ¿Qué es trabajo de campo? Pues la aplicación de nuestros cuestionarios, por ejemplo. Exacto, exacto. Por eso es trabajo de campo, es una analogía a salir al campo, ¿no? Y a realizar un trabajo. O sea, vamos a salir a contactar a mis elementos muestrales, ¿no? Para preguntarles, oiga, relacionado con mi objetivo y mi tema de investigación, ¿cierto?
como dice Carmen, voy a aplicar mis cuestionarios, o voy a aplicar mis entrevistas, o voy a hacer un grupo focal, o voy a hacer observación, porque esos son instrumentos de recolección de información que tengo que utilizar en mi trabajo de campo, que ese es otro capítulo de la investigación. Entonces, porque ahí van a tener que meter las respuestas de ese instrumento, ¿no? Codificarlas, analizarlas e interpretarlas. Todo eso es trabajo de campo, no nada más aplicarlo. ¿Sí? Para que el último capítulo sean, penúltimo capítulo sean resultados y el último sean conclusiones. Y ya, ahí se terminó su vía crucis. ¿Sí? Ese es Siento que la tesis va a ser lo más difícil de toda mi licenciatura. No, depende. O sea, depende de cómo lo vayan manejando. Si lo dejan hasta el final, sí. Se los juro que sí. Si lo van haciendo poco a poco desde este semestre y los que siguen, ya nada más el último es ajustar detallitos y pelas. Se entrega el protocolo, ni siquiera la investigación, el protocolo para pasar la materia, si es que no son a titular por tesis, y ya, fin de la historia. Pero si lo dejan, se los prometo, y no es amenaza, pero sí pasa. Porque lo he vivido tanto como alumna, como asesora y maestra. Entonces, ¿para qué complicarse la vida? Mejor ir trabajando poquito cada semestre. Por eso, conseguirse de una vez un buen asesor de contenido, un buen asesor metodológico, para que los vaya guiando y no se esperen hasta el último semestre. Y bueno, ¿para qué quieren, no? Bueno, eso yo haría, no sé, es una sugerencia. Ya cada quien decide qué hacer. ¿Sí me explicó? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, Miss. ¿No? Bueno. De todas formas, esta sesión se está grabando por si alguien quiere después consultarla para ir haciendo su acordeón de tips de investigación. Lo pueden hacer, ¿sí? Siempre hay opciones. ¿Para qué? Ahora vamos con el estudio de alcance o de carácter correlacional. Acuérdense, correlacional es relación entre variables. Puede ser dos variables solamente, o multifactorial o multivariante, ¿sí? O sea, muchas variables, ¿ok? Los estudios correlacionales, Ángel Gabriel, ¿para qué sirven? Por favor, ¿lo puede leer? Sí, Miss. Los estudios correlacionales sirven para saber cómo se puede comportar un concepto variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. 2. Predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tiene la variable o variables relacionadas. Ok, entonces gracias. Este tipo de estudios se ocupan mucho en negocios, por ejemplo, para pronosticar ventas, ¿no? O pronosticar, ¿cómo decirlo? Variables determinantes de un fenómeno social o un fenómeno administrativo, ¿no? Entonces, sí queremos saber, a ver, por ejemplo, este tipo de alcance o de nivel sí es cuantitativo puro, no es cualitativo. Porque se utiliza un índice llamado coeficiente de Pearson, ¿sí? Que es el coeficiente de correlación en estadística. También lo van a ver en estadística, primero Dios. En donde con este coeficiente, que se determina por R minúscula, ese es mi, ay, ¿por qué me lo cambia a R mayúscula? Ese es mi coeficiente de correlación. Se obtiene a partir de una corrida, así se llama en estadística, corrida de datos entre variables independientes con variables dependientes, ¿sí? Entonces, se tiene que aplicar un modelo estadístico de correlación, ¿no? En donde tenemos que encontrar cuánto vale mi coeficiente de correlación. Entonces, bueno, hay un modelito, no es una fórmula, se llaman modelos estadísticos, muy bonitos. Espérenme, aquí lo tengo, pero no se los voy a dar porque eso se los van a dar en estadística. Y aparte no los quiero saturar de más información, pero aquí lo que hay que entender es que con ese coeficiente, ya que obtengan el resultado, vamos a saber si hay correlación entre las variables que estoy estudiando en la investigación, ¿no? Entonces, chido. Resulta que sí hay correlación entre mis variables. Va, perfecto. Ahora entonces, ¿cómo lo puedo interpretar en mi investigación? ¿No?
Permítame tantito porque quiero, es que aquí en mis libros que tengo de la materia, tengo ejemplos más claros para que les quede más claro, porque si no, como dice Carmen, tienen carita de gotita japonesa, de anime. Entonces, no quisiera que se quedaran hiperventilados después de mi clase. Ay, ¿dónde está? Regresión, parámetros, correlación, intervalos de confianza, ANOVA, Markova. ¡Ay! Aquí está. Ok. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de análisis de correlación, así se llama en estadística, es, por ejemplo, supongan que el gerente de una mueblería posee información sobre las tasas de interés que tienen las tarjetas de crédito que usan sus clientes en la mueblería, ¿sí? Y quiere saber el dueño de la mueblería si hay relación entre las tasas de interés de las tarjetas de crédito, ¿sí? De sus clientes, con la cantidad de muebles que consumen esos clientes que utilizan la tarjeta de crédito para pagar ese producto. ¿Ya vieron? Ese es un ejemplo de análisis correlacional. Entonces, aplican un modelo estadístico, que ya después se los van a enseñar, en donde ustedes meten por ejemplo, los datos de las ventas de los muebles y los datos de las tasas de interés, ¿no? Entonces, ahí están las dos variables. Y hacen la aplicación del modelo para obtener sumatorias de X, sumatoria de Y, pero primero, para poder calcular coeficiente de correlación de Pearson, hay primero que identificar cuáles son mis variables independientes de estudio y cuáles son mis variables dependientes, o sea, mis variables efecto y mis variables causa, o mis variables controlables X y mis variables no controlables Y. Ajá. Entonces, ¿sí? Ya que se identificaron esas variables en el problema de estudio, que sería saber si las tarjetas de crédito, perdón, las tasas de interés de las tarjetas de crédito de los clientes de la mueblería tienen una relación con las ventas de esos muebles, ¿sí? Nada más quiero saber si hay relación, no si una se relaciona, se explica a la otra, porque ya sería con causalidad. Nada más quiero saber si hay relación, ¿sí me explicó? Entonces ya corro o hago la fórmula del coeficiente de correlación, que nada más es una cuestión de sumar todas las X, sumar todas las Y, y luego hacer la resta de la suma, perdón, bueno, es que no los quiero confundir mucho, pero se aplica una fórmula, se saca el coeficiente de correlación y ya se interpreta si hay relación o no entre esas dos variables, ¿sí? Entonces, por eso lo que leyó Ángel, ¿no? O sea, tiene que ver se utiliza mucho para predecir, porque entonces, ya sacando el coeficiente de correlación, la mueblería puede decir, no, pues yo creo que sí hay relación, entonces para la siguiente temporada que yo vaya a vender muebles, porque si noté que hay una relación entre las tasas de interés y la cantidad de muebles, entonces mejor voy a dar la opción de pagar con efectivo nada más y no utilizar tarjeta. ¿Sí me explicó? Pero eso ya lo va a decidir el dueño de la mueblería, a partir de lo que encontró con el coeficiente de correlación. ¿Sí me expliqué o no? Miren, para que vean que sí está. Aquí está mi libro, aquí está mi libro. ¿Sí, muchachos, o no? Lo sigo analizando. ¿Cómo? ¿Qué? Lo sigo analizando. O sea, correlación nada más es relación entre variables para tomar decisiones. ¿Sí, Alexandra? O sea, hay que encontrar, pero en tu investigación, por eso aquí es bien importante que definan desde su tema. No digo título porque el título generalmente se arma hasta el final, porque es más cortito que el tema. Entonces ese puede aguantarnos hasta que terminemos la investigación para que sea un buen título. Pero el tema sí es muy importante que lo definen. Porque a partir del tema ustedes pueden saber qué quieren hacer. ¿Quieren describir? ¿Quieren entender relación entre ciertos fenómenos? ¿Quieren explicar causa-efecto? ¿No? Y entonces ya será el tipo de diseño que elijan. Por eso todo va relacionado. Por eso se los dije esto desde la matriz de congruencia. ¿Sí o no? Se los dije, ¿cierto? No pueden hacer una cosa por separado, porque si no se hacen pelotas y pierden la esencia de la investigación. ¿Sale? ¿Ok?
¿Cuáles son los pasos de una investigación correlacional? Fíjense que casi todos los pasos en las que hemos leído se parecen mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Nada más que donde cambian, empiezan a cambiar es en el análisis de la información, o sea, por ejemplo, desde aquí. Como este diseño, el correlacional, es completamente cuantitativo, aquí tienen que empezar a construir matrices de datos, o sea, tablas. Una matriz es una tabla vil y vulgar, más vil que vulgar, pero es una matriz finalmente es una tabla. Si lo ven desde un punto de vista, los que han visto matrices en matemáticas, eso sí lo han visto, no me digan que no, son tablas. A veces sin líneas, otras veces con líneas, pero finalmente son tablas, ¿no? Entonces, por eso aquí la sugerencia es que cuando lleguen a hacer una investigación descriptiva, para que sea más claro hacer la investigación, lleven un control de qué variables están midiendo, ¿no? O qué variables están describiendo. Si es cuantitativa. Perdón, perdón, aquí me estoy confundiendo. Esta es la correlacional, perdón, correlacional. ¿Sí? Aquí sí tengo que construir la tablita o la matriz para yo saber cuáles son mis variables no controlables y cuáles son mis variables sí controlables. ¿Sí? Para que yo pueda saber si se relacionan o no. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a hacer pelotas. Entonces se sugiere la utilización de matrices o de tablas que administren los datos independientes y dependientes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ven aquí cómo, ya me ven cómo no les mentí? Correlación, qué bonito. O sea, coeficiente de correlación. De Pearson, así se llama. Coeficiente de correlación de Pearson. Ay, el niño Pearson, qué bien me caía. Ay, pero ¿por qué? Ahí está. ¿Sí? ¿Sí que sí o no que no? Sí. Sí, Miss. ¿Sale? En este semestre no van a hacer todo esto. No se hiperventilen. ¿Sí? O sea, no van a hacer coeficiente de descorrelación. No, chuchu. Sí lo van a hacer seguramente en el último semestre. Y nada más a proponer, ni siquiera hacer, porque en el último semestre no hacen la investigación, nada más el protocolo. O sea, como el plan que se tiene que hacer para llevar a cabo una investigación, ese es el protocolo. Entonces tienen que mencionar si van a calcular en su momento coeficientes de correlación o si van a sacar coeficientes de determinación, que es el que te explica si hay causa-efecto entre variables, pero eso es para un nivel explicativo de investigación, no correlacional. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ajá. Entonces son diferentes coeficientes. El coeficiente de determinación es con una D, pero no lo voy a poner aquí hasta que lleguemos al explicativo. ¿Sí? Eso lo van a tener que mencionar y justificar en el 10º semestre en protocolo. Pero lo van a hacer solamente que se decidan titular por tesis. Eso sí, ahí sí lo van a tener que aplicar, calcular, interpretar, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. No, Miss. ¿Ya respiró un poco más su alma? ¡Qué felicidad! Ok, ¿para qué sirve ahora? Vamos a un estudio, ¿qué? Explicativo. Ya vimos exploratorio. Ya vimos descriptivos quali y quanti. Ya vimos correlacional. Nos queda el último nivel o carácter de la investigación, de acuerdo a los 4 principales que vimos más enfáticamente para las investigaciones. ¿Sí? El explicativo o causal, también se llama causal, porque explica causa, efecto. Así lo manejan algunos autores. ¿Sí? Estos estudios sirven para describir más allá conceptos e incluso más allá de solamente una relación, sino también para responder preguntas de por qué, de razón, ¿sí? ¿Ok? ¿De comportamiento qué? Numérico, estadístico, porque esto es también cuantitativo, ¿sí? Estadístico, ¿y por qué me corrigen de que está mal escrito? O duro, ¿sí? La estadística maneja datos duros, y no porque sea duro calcularlos, sino porque así se menciona en estadística. La terminología obedece a datos duros, datos numéricos, datos cuantitativos, ¿sí? Entonces, los explicativos van más allá de solamente identificar si hay relación entre variables, sino quiero saber si hay una relación de ¿qué? De causalidad, ¿sí?
Entonces, su interés se centra en explicar por qué ocurre ese fenómeno, ¿sí? Y en qué condiciones se da. O por qué dos o más variables están relacionadas entre sí. No solamente si están relacionadas o no, sino por qué. ¿Sí me explicó? Entonces, en mi ejemplo de los muebles, además de saber, ok, ya descubrí que sí hay relación entre las tasas de interés de la tarjeta de crédito de los clientes de la mueblería y la cantidad de muebles que se venden. Ahora quiero saber el por qué se da esta relación. Ah, pues porque a los clientes les gusta pagar más ¿cómo dice el eslogan de Electra? En pagos chiquitos que pagar al cash, ¿no? Esa es la razón. Pero eso lo descubrí no porque a mí se me ocurrió, sino porque ya lo comprobé numéricamente o duramente a través de un estudio explicativo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? No, maestra. No, mis. No, mis. Ok, ahora, continuando. Ay, ¿dónde está mi? Aquí está. Entonces, por ejemplo, ay, ¿por qué lo puse de verde limón? Qué horror, sería horrible. A ver, lo voy a poner de naranja. Ok. Ay, rojo es una falta de respeto. Perdón. Naranja. Ahí está. Supongamos que estamos dispuestos a correlacionar, por un lado, percepción de igualdades sociales con episodios de violencia escolar. Entonces, administramos, por ejemplo, un cuestionario a un grupo de alumnos para conocer si la percepción de diferencias sociales en el aula, que es la variable independiente, aumenta la ocurrencia de episodios de violencia, que es la variable independiente. ¿Sí? Entonces, primero, yo quiero saber si hubo relación entre esas dos variables, ¿no? Acuérdense, entre cómo se perciben socialmente los chicos de un grupo de escuela, el que sea, ¿no? Con respecto a si hay violencia o no. O sea, hagan de cuenta que en una escuela, porque los chicos se sienten menos, son vándalos, ¿no? Entonces, hubo un estudio, una investigación que dijo, a ver, vamos a ver, a lo mejor su autopercepción de los muchachos hace que se vuelvan violentos, ¿no? Pero primero voy a investigar si hay relación entre esas dos variables. Entonces resultó que sí. Ajá. Ahora voy a ver si se puede explicar una a la otra, ¿sí? Entonces, quiero pensar que el hecho de que se sientan menos, que se sientan pobres, que se sientan, no sé, feos, que se sientan, qué sé yo, relegados, ajá, eso hace que se vuelvan rebeldes y por lo tanto violentos. Ahí está una relación ¿de qué? De causalidad. A partir de una relación de correlación, va una identificación de correlación. ¿Ya vieron? Obviamente todo este ejemplo es cuantitativo, ¿eh? Es cuantitativo. Pero eso es que son fenómenos sociales. Pues sí, pero tú lo vas a demostrar a partir de datos numéricos. Y eso es muy bonito. Porque no vas a llegar a tu junta de la dirección y decir, ¿qué crees que sí? Sí hay relación entre que los chicos se sientan menos con que sean unos vándalos. Y te van a decir, ah, chido, ¿en qué te basas? Ah, pues es que yo creo que sí. No. ¿Cómo que crees que sí? Ah, no. En cambio, si llegas a la junta con el director y le dices, sí, efectivamente, sí hay una relación entre esto y esto, y por eso los muchachos son violentos. Ok, ¿en qué se basa, maestro? Ah, bueno. Resulta que existe un coeficiente numérico que explica una relación entre estas dos variables. Aquí está, ¿sí? Y además, existe otro coeficiente, director, que dice que sí hay una relación causal entre estas dos variables. ¿Ahora sí me cree? Ah, no, pues sí, maestro. Ahora sí le creo. ¿Ya vieron? Eso es lo válido de utilizar números contra solamente cualidades. Entonces, ¿la investigación cualitativa es menos que la cuantitativa? No, las dos son igualmente importantes. Lo que cambia es la forma en que se utiliza y la aplicabilidad que tienen. No es lo mismo la comprobación numérica o dura de un fenómeno social o exacto que únicamente la aproximación, que sería la utilización de una investigación cualitativa, para entender o empezar a entender un fenómeno de estudio, en donde no tienes datos más numéricos que te permitan respaldar o complementar las interpretaciones que hasta el momento se llevan hechas. Por eso los cualitativos se utilizan más en estudios de tipo exploratorio, porque casi no hay información de dónde sacas números si no se ha investigado nada. Pues tiene que ser cualitativo. ¿Están de acuerdo? ¿Ya se está entendiendo un poquito más?
Sí, Miss. Gracias, Edwin. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Punto número 1. Le voy a poner otra vez de naranja porque este color no se ve. ¿Sí? Del estado de conocimiento bibliográfico sobre el tema. Aquellos que no les gusta leer, oh cielos, se van a encontrar en problemas, ¿eh? Porque aquí en investigación hay que tener mucho background, mucho contexto del tema que les interesa. Por eso la mención, si no se los mencioné, se los menciono ahorita. Elijan un tema por su madre, por lo que más quieran, no sé por qué, lo que sea, que les guste o del que tengan más conocimiento, ¿sí? Si eligen un tema nada más porque se escucha padre, o se escucha así, aquí, así de, muy acá, muy fashion, pero no tienen ni idea de dónde empezar a investigar, ni si hay información del tema, se van a ver en muchas dificultades, ¿eh? Por eso el punto 1 es bien importante, ¿sí? Hay que tener ya noción bibliográfica, hemerográfica, electrónica. Hemerografía es de revistas y periódicos, ¿eh? Para quienes se les haya olvidado es eso. Entonces, si no tenemos conocimiento de eso, pues es muy difícil elegir el tema. O si ya lo eligieron, pero no hay información de eso, o no conocen ustedes que hay información, pues van a tener que empezar a investigar. ¿Sí? 2, del enfoque que el investigador esté dispuesto a darle. O sea, cualitativo o cuantitativo. Aquí una aclaración, ¿sí? No crean que los estudios cualitativos son más fáciles, ¿eh? Que los cuantitativos, no es cierto. Al revés. El cuantitativo es más fácil, 1000 veces más fácil. Porque nada más tienes que aplicar formulita, obtener resultado y pelas. Presentar resultados y conclusiones. Pero en el cualitativo no. En el cualitativo tienes que lograr unificar diferentes percepciones de tus objetos de estudio o sujetos de estudio, de tal forma que puedas darle cuerpo y entendimiento a lo que estás tratando de investigar. Y como la investigación cualitativa generalmente es muy subjetiva, o sea, depende de cada quien, cada cabeza es un universo, imagínense el poder lograr compaginar puntos de vista, opiniones, comportamientos, que son variables cualitativas. Es más complicado, ¿sí? Afortunadamente ya hay paquetes computacionales que también procesan información cualitativa. Está el... ¡Ay! Se me fue la palabra. Es que es una palabra compuesta. Empieza con de quality. Es un paquete que te ayuda a agrupar las respuestas, por ejemplo, de una entrevista, que son diferentes de cada persona donde entrevistas. Te ayuda a agruparlas por similitud, ¿no? Y de esta forma es más fácil interpretarlo, ¿no? Pero, pues de todas formas es una chambita, porque es padre si aplicas 5 entrevistas, pero por favor aplica 50 o aplicas 100 entrevistas con 20 preguntas cada entrevista, échale cuántas respuestas vas a tener que leer, vas a tener que codificar e interpretar. ¿Sí me explicó? Por eso no es tan fácil la cualitativa. ¿Ok? Y otro aspecto a tomar en cuenta para elegir el tipo, el nivel o el carácter de investigación será el alcance. Esto también es bien importante, ¿sí? Por favor. No elijan tampoco un tema que no manejen bien o que no tengan información de más o menos de qué se trata, porque en cuanto a alcance no van a saber hasta dónde van a llegar con la investigación. Eso es alcance. O sea, si en la investigación solo van a llegar... Ay, perdón. ¿Sí? Salud, Muchas gracias. Salud, Gracias, muchas gracias. Si solo van a llegar a únicamente, por ejemplo, se me ocurre, a ver, vamos a ver. A ver, otro ejemplo de investigación. Bueno, les voy a poner el ejemplo de mi investigación del doctorado. Mi investigación fue sobre construcción de un macroproceso de elaboración de la tesis de licenciatura en alumnos de las carreras de Administración y Mercadotecnia, ¿no? Entonces, en esta tesis, yo lo que propuse fue armar como una recetita corta de cocina, en donde los chicos, siguiendo esta receta, armaran más fácilmente y más rápidamente su tesis, ¿sí? Porque el problema que yo identifiqué es que les cuesta mucho trabajo y tiempo elaborar
o unificar una investigación. Ese fue mi problema de investigación. Entonces dije, a ver, debe de haber alguna forma en la que se pueda facilitar este proceso, ¿no? Y que los chicos no les dé roña cada vez que les dicen investigación. Ajá. Entonces, pero mi alcance de investigación fue nada más hasta construcción de este proceso, o sea, de esta receta. Ya si alguien la quiere implementar en una universidad, ya es su rollo. Yo nada más llegué a prepararlo. Ya quien decide implementarlo o no, es otra cuestión. Eso es un alcance de investigación. Ahí ustedes tienen que decidir hasta dónde van a llegar con esa investigación. Eso se llama alcance. Y limitaciones, o el nivel hasta donde están trabajando, obviamente tiene que ver con el tiempo, ¿no? Los recursos. A lo mejor ahorita con el contexto que estamos viviendo de la pandemia, pues una limitación que a todos les va a pegar es que no a lo mejor hasta mitades de la carrera, quiero pensar, primero Dios, ya van a estar en clases presenciales. Pero ¿qué tal si se sigue hasta que lleguen a octavo, noveno, Dios no lo quiera? ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser una gran limitante, ¿cierto? Entonces todo eso lo tienen que poner y tienen que determinar el tipo de investigación que van a realizar, porque imagínense que su investigación es exploratoria. Órale, pues si es exploratoria, perdón, pero tendrías que hacer mucho trabajo de campo. ¿Puedes ahorita hacer trabajo de campo? No. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? ¿Quién sabe? ¿Sí? Y todo ese quién sabe, pues repercute en decidir si te quedas con una exploratoria o cambias a una descriptiva o cambias a una correlacional o cambias a una causal o explicativa, ¿no? Entonces esos son los tres principales puntos que a considerar para decidir qué tipo de investigación elegir. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ya pueden despertar, chicos, ya se va a acabar la clase, ya, wake up. Estas son las mañanitas que estaba el rey David. Digo, por aquellos que estaban en otra situación, ya pueden regresar, ya se va a acabar la clase. Entonces, sí, la próxima semana vamos a hacer una pequeña actividad. Acuérdense que toca la próxima semana actividad, no hay tarea, para que váyanse preparando en cuanto a ver qué dijo la Miss de tipos de investigación. Va, chido, chido, ok. Más o menos tener claro para que en la actividad no se vayan a confundir mucho, ¿ok? ¿Sale? Dale, Sí, vale. Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. Por favor, pórtense mal, cuídense bien. Bye. Bye, Bye, Miss. Miss. Bye, Miss. Bonito Se cuidan. Hasta luego, Miss. Buen día. día. Bye, Miss. Bonito fin.